Sociedad 3.0 Multimedios presenta ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, son las 12 del mediodía con 2 minutos según los relojes de aquí del estudio, y es un gusto como siempre estar nuevamente con usted en esta emisión número 209 de La Conjura, como compañero a mi amigo maestro Alfredo Bielma Villanueva. Y pues, Alfredo, siguen las noticias, no paran, ¿no? El tema de esta semana, pues son muchos. Habría que ver la crisis en Venezuela, la crisis de migración, lo que hoy firma el presidente, que es una línea de crédito con 3 bancos por 8,000 millones de pesos, por si las moscas, dice. Digo, 8,000 millones de dólares, por si las moscas. La declaración del presidente como desierta la convocatoria para la refinería de Dos Bocas. Bueno, hay cualquier cantidad de notas para conversar con ustedes, pero lo importante es que le agradezcamos su atención, como siempre, su generosidad para dedicarle tiempo a vernos, a Alfredo y a mí, platicar sobre los temas nacionales este lunes 13 de mayo, ya casi la mitad del mes, del quinto mes del año, y pues en la emisión 209. Vamos a empezar, si usted así lo tiene a bien, Alfredo, el tema de Venezuela. Hoy, ayer sale la noticia de que el autonombrado presidente venezolano Juan Guaidó pidió a su representante en los Estados Unidos que se reúna con el general comandante del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos para ver la opción de una intervención militar. Digo, yo no entiendo de otra manera una consulta de esta naturaleza, y haciendo público esto después de que su intentona de golpe de Estado pues fracasó rotundamente, y de que su popularidad, fíjate que ayer estaba yo revisando una encuesta, Alfredo, que se hizo en Venezuela con respecto a este señor, y ha caído abrumadoramente de más del 80% a poco más del 30% su popularidad entre el pueblo venezolano. ¿Cómo ves el tema, Alfredo? Bueno, y con esta solicitud que hace de una intervención extranjera, intervención militar en su país, pues más todavía. El problema no es la intervención, sino luego sacar a los gringos de ahí, ¿no? Es que por un lado, ¿cómo es posible que en el caso de México, por ejemplo, un mexicano pidiera intervención militar de un país extranjero en su territorio, en el nacional, ¿no? Eso es traición a la patria, un mensaje, por supuesto, muy negativo para su propia causa, que iba bien. Lo que sucede es que les ha fallado las estrategias que han diseñado para sacar a Maduro, que se estaba tambaleando ciertamente, pero con este tipo de actitudes de un presidente alterno, uno de los dos presidentes que tiene de un pelele, Venezuela. No hay otra manera de llamarlo, ¿no? Gente, sí, pero esa es la desgracia del pueblo venezolano, porque tanto Maduro como el propio Guaidó ahora pues están demostrando que no son dignos de ser las cabezas de gobierno en este país, ni en ningún otro, ¿no? Ni en ningún otro. No me imagino a quién pudiera en México, por ejemplo, ocurrírsele esa idea, que no lo pudiéramos imputar como un traicionero a la patria, ¿no? O una patria. ¿Cómo es posible que quiera que ejércitos extranjeros entren a Venezuela a matar venezolanos, ¿no? Y que además, en el hipotético caso que intervinieran y que finalmente lograran la salida de Maduro, pues él no debe permanecer al frente del gobierno. De ninguna manera. No cabe la menor duda, está totalmente con esto desprestigiado, ¿no? Más allá, fíjate que mi opinión personal es que más allá de los asuntos
de gobierno del régimen de Maduro, que se puede adjetivar de muchas maneras, como dictadura, como gobierno de facto, porque desapareció el Congreso de su estado, de muchas maneras. Hasta lo que subyace en el interés, desde mi perspectiva, de los Estados Unidos para tratar de tirar a este régimen de Nicolás Maduro, tiene que ver con la riqueza petrolera de Venezuela. No lo entiendo de otra manera. No lo entiendo de otra manera, porque los gringos siempre se han distinguido por la intervención militar. Se sienten los policías del mundo, además. Pero cuando hay intereses de por medio, Alfredo, lo hicieron en Irak, lo hicieron en Afganistán, lo han hecho en Sudán, en muchos lugares del mundo. Intervienen en México, por supuesto, en el siglo XIX, la intervención del 47 de los gringos aquí, que nos costó la mitad del territorio nacional, precisamente. Y bueno, esta circunstancia está ahí. Este es el poderoso motivo por lo cual los gringos, los estadounidenses, tienen interés en tirar a Maduro. Por otro lado, Rusia, en este juego de geopolítica que estamos acostumbrados con las superpotencias, pues le ha pedido a Estados Unidos que ni lo piensen, ¿no? No porque vaya a intervenir Rusia, difícilmente va a mandar soldados a defender un régimen, pero evidentemente que se van a tensar las relaciones entre estas dos superpotencias, como se están tensando ya las relaciones en esta guerra comercial entre el gobierno de Trump, de los Estados Unidos, con China. Pues ya los amenazó de que les van a acreditar aranceles a todas las importaciones chinas. Imagínate lo que esto significa para el comercio mundial. Yo no creo que lo haga Trump. Trump es más echador que otra cosa, ¿no? Porque originaría un problema económico mundial, pero superlativo, Alfredo. No, pues ya lo está provocando, al menos en México. El primer impacto es que los autos cuestan ya más caros, ¿no? Sí. Justamente. Y se ha caído la venta de automóviles, ¿no? Sí, claro. Y volviendo al caso de Venezuela, pues estamos repitiendo el escenario de 1961, cuando Estados Unidos amenazaba con invadir Cuba, y Rusia, otra vez Rusia, se opuso, y entonces aquella estrategia sí tuvo éxito y la está repitiendo Putin y Venezuela, con el auxilio del gobierno cubano, por ejemplo, que definitivamente tiene las manos metidas en Venezuela. Eso es inocultable. Los cubanos están en Venezuela, ¿no? Sí, fíjate que al respecto leí por ahí una declaración supuestamente de Maduro. Yo no tengo la certidumbre, porque sería una soberana estupidez que Nicolás Maduro lo hubiera declarado de esa manera. Pero salió por ahí en un portal informativo, no recuerdo el nombre, de que Maduro había afirmado que gracias a los 500 soldados cubanos se pudo preservar el régimen a esta intentona que hubo hace un par de semanas. Si esto es verdad, pues qué imbécil el Maduro para decir públicamente eso. Y si es verdad de que están los cubanos allá adentro, más allá de las cuestiones de salud, porque hay miles de médicos cubanos en Venezuela, eso todo el mundo lo sabe, en esa operación que tienen los cubanos de apoyar a los países latinoamericanos a través de sus excelentes médicos. Pero tienes razón, Cuba está en Venezuela y a Cuba le interesa que se conserve el régimen de Maduro, porque no podemos soslayar que el régimen de Venezuela, el gobierno de Venezuela, está subsidiando el petróleo para la economía cubana, ¿no? Sí, que claro. Cada vez más este país hermano, este país isleño, se van agudizando los problemas económicos en la isla, pero además de la oferta de bienes y servicios, Alfredo. Y yo tuve la oportunidad de estar allá en diciembre del año pasado, y la verdad es que la carencia de los principales insumos es verdaderamente alarmante allá en Cuba. No hay huevo, no hay pan, no hay carne, no hay pollo. Es decir, es muy difícil conseguir este tipo de productos para la alimentación de los cubanos. Obviamente tiene mucho que ver el gobierno de Estados Unidos, que está apretando al régimen cubano, porque
no les gusta Trump, ni Cuba, ni Venezuela, ¿cómo está? ¿No? Pues sí, la verdad es que Maduro no corresponde a los intereses de los Estados Unidos por autodefensa, ¿no? Y sí, yo coincido contigo, no creo que Maduro haya dicho eso de los 500 soldados cubanos. 500 soldados, eso porque sería un insulto para el ejército venezolano, ¿no? 500 soldados no son quizá la 10ª parte de la guardia pretoriana personal de Maduro, ¿no? Porque cómo van a evitar 500 soldados en la invasión a Venezuela, no lo creo, es nada más para acentuar los enemigos de Maduro, la intervención de Cuba, pero allí está la repetición, una edición reeditada pues del problema aquel de 1961 entre Cuba y los Estados Unidos, la intervención de Rusia. Y bueno, tú lo dijiste muy claro, subyace un interés, como subyace, por ejemplo, el petróleo en Venezuela, que eso es la causa principal. Si Venezuela no tuviera esa riqueza, como no la tiene Bolivia, como la tiene Ecuador, pues simplemente la dejarían a y se va. No hubiera ningún interés, ¿no? Pero es un juego de ajedrez en donde, afectando esto a Venezuela, los Estados Unidos están pegándole a Cuba, pegándole a Nicaragua y pegándole a todos los países que están ahorita siendo beneficiados por el petróleo venezolano, que lo consiguen a mucho menor precio que está en el mercado internacional, ¿no? Por eso es el golpe que quiere dar los Estados Unidos contra Maduro. Poner a Guaidó, poner a cualquiera otra personalidad de Venezuela, pues implicaría un gobierno que obedeciera los intereses de los Estados Unidos, ni siquiera de los venezolanos, ¿no? Y en este juego de intereses, Alfredo, donde con esta materia prima que es el petróleo, hoy el presidente anuncia una firma, precisamente una línea de crédito para lo que se ofrezca, dice el presidente López Obrador, por un monto de $8,000 millones. Esto evidentemente para reforzar de alguna manera la confianza de las calificadoras internacionales y de inversionistas extranjeros en lo que está pasando con Pemex, Petróleos Mexicanos, pues. No se puede negar un hecho bastante significativo, Alfredo, porque debemos de recordar que uno de los principales proyectos del presidente López Obrador es construir la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Fue invitación directa a 4 de las principales empresas constructoras de refinerías a nivel mundial, que entre ellas han construido más de 300, 500, no recuerdo el número exacto, 400 refinerías en el mundo. Bueno, pues salió el presidente el viernes, me parece, públicamente a decir que esta convocatoria, esta invitación directa, se declaraba desierta por 2 razones. Porque ninguna de ellas se comprometió a terminarla en 3 años. Es decir, el presidente López Obrador insiste en que esta refinería de Dos Bocas debe de estar funcionando para el 2022, me parece, 2022, y que con ello va a disminuir sensiblemente la importación de la gasolina. Recordemos que el 85% del consumo de gasolina del país se importa. Y el otro es que el gobierno de la República tiene presupuestado un monto de $8,000 millones precisamente para la construcción, y que ninguna de estas empresas invitadas a esta magna obra pues le garantizó tal monto, ¿no? Todas ellas dicen que cuando menos sale entre 13,000 y 16,000 millones de dólares. Es decir, más cara y más tiempo. Y ante esto el presidente pues decide, Alfredo, que técnicos de Petróleos Mexicanos se avienten el tiro de construir la refinería, que ya dijo que no va a ser como se estaba contemplando, ahora va a ser modular, ahora va a producir menos barriles de gasolina que estaba diciendo. ¿Cómo ves el tema, Alfredo? Al final va a terminar, claro que es un despropósito, y no lo digo yo,
lo dicen quienes saben del tema, es un despropósito la construcción de esa refinería. Y el Instituto Mexicano del Petróleo, y aquí lo hemos comentado, que es inviable, dijo que ¿no? era inviable, y el subsecretario de Hacienda igual, y muchísima gente que conoce el tema dice que es inviable, simple y sencillamente es inviable. Primero, porque no es mejor reconfigurar las 6 que existen que gastar 160, 170 mil millones de pesos. Otra más, va a terminar, no lo digo yo, ya lo leí por ahí en uno de los conocedores internacionales de este tema, en una refinería de las que se llaman modulares, es decir, unas refinerías ambulatorias o ambulantes, de esas que cuestan 5 mil millones de dólares al final, al final, y creo yo que va por ahí ese camino, ya no el proyecto, porque incluso una refinería de esas características tampoco sería útil para México, para los propósitos de dejar de importar. Pero pues así quiere el presidente y quiere cumplir su oferta, de campaña, pues allá él y su proyecto de cambio. Lo malo en esto es que va a afectar a la economía nacional y con esto al pueblo de México. En su afán por el cambio está desmantelando lo bueno que hay, y quién sabe si le alcance tiempo y todo lo que tenga que hacer para poder hacer el cambio en bueno, ¿no? Porque lo que hasta ahora se ha hecho, no se ve absolutamente nada positivo, nada que pudiera tranquilizar a quienes pudiéramos estar de acuerdo con mucho de lo que él dice, pero cómo lo dice y cómo lo está haciendo, eso definitivamente no va de acuerdo con el bienestar de los mexicanos a un futuro próximo, ¿no? Ni inmediato ni lejano. Ni en el mediano, ¿no? Sí, no, va para largo. ¿Quién sabe? Y ahora, ¿por qué las refinerías, que obviamente sí saben, y él se contradice? 40 años tiene Pemex que no hace una refinería. Sí, porque además cuando él anunció que la invitación había sido para 4 empresas, que de las 600 que hay en todo el mundo han construido 400 entre la suma de ellas, bueno, que sí que conocen de esto. Claro. Y claro. Si ellas dicen que no es posible construir en 3 años, ni a 4, que acaso a 5 o a 6, y con menos, un monto superior, ¿no? Así, y menos a 8 mil millones, es que porque lo saben, no es que no hayan podido, es que simplemente esa camisa de fuerza que se puso el presidente de la República, que sean 8 mil millones, pues no les ajusta, y obviamente mejor dijeron, bueno, pues a ver, háganlas como puedan, ¿no? Y no va a poder. No, y de verdad que uno se pregunta tratando de ser objetivo, Alfredo, ¿quién cilindrió al presidente con esta idea de una refinería? Uno puede entender que Tabasco es su estado natal, aunque también se dice Chocojarocho, ¿no? Porque su padre es de la cuenca, aquí de Veracruz. Y evidentemente pues debe de haber algún afecto a su tierra para invertir, para que haga inversión pública y detone la economía de la región, pues eso es entendible. Pero atrás de este proyecto, de esta iniciativa, debe de haber alguien que lo ha estado alentando a que se desarrolle, y todo el mundo apunta hacia la Secretaría de Energía, a la veracruzana por adopción, Rocío Nale, no podemos olvidar que es de Zacatecas, es de origen zacatecano. Bueno, el problema es que si no se cumple las aspiraciones de Rocío Nale para ser la primera gobernadora electa de Veracruz, se ve muy complicado, ¿no? Y todos los analistas y todos los técnicos dicen, Alfredo, yo no he encontrado una opinión favorable que no sea política, ¿no? Que sea técnica, que hable sobre la viabilidad de Dos Bocas. Es decir, el INPI, el Instituto Mexicano del Petróleo, los consultores internacionales, los que saben de este tema, dicen que es prácticamente imposible, y el presidente insiste que sí se puede. Bueno, en esta pugna entre las decisiones presidenciales de construir la refinería en Tabasco y la realidad, va a salir pues o bien parada o bien golpeada
la Secretaria de Energía. No veo de otra manera, ¿no? No creo que termine como tal el gobierno de López Obrador ella. De plano. No creo, de plano, pues ese proyecto, primero, ya los ambientalistas dicen que el sitio en donde piensan construir, no es tanto ya la rentabilidad económica, sino que el mar se está encimando sobre esto y cómo van a evitar las inundaciones, ¿no? Ahí está mal, pues, está mal el sitio. Por otro lado, se va a poner la primera piedra el día 2 de junio. Así es. El día 2 de junio, pero quienes saben van a empezar a construir realmente hasta ya entrado 2020. De que no se termina en 2022, si es que se hace, no se termina. Eso está visto desde ahora. De que quizá no haya ya recursos, ¿quién va a invertir? Ahorita van a empezar con los 50,000 millones de pesos que tienen presupuestado para este año. Pero ¿de dónde van a sacar el recurso para los subsiguientes, ¿no? Ese es el problema, yo no sé, pero el presidente pues ya se ha empecinado y vamos a ver cómo le va. Y ya se habla también de próximos cambios en el gabinete. Por eso hablo de que Rocío Nale, no creo que ella sea en lo inmediato, pero como le vaya a ir en Dos Bocas y en muchas cosas está más. Está echada su suerte política, ¿no? Sí, porque ella tiene a su cargo la cuestión de las refinerías, ¿no? Sí, bueno, vamos a un corte comercial y de inmediato estamos con ustedes. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Con motivo de la fundación del Puerto de Veracruz, Sociedad 3.0 Multimedios y el Sistema Informativo de la Televisión Cubana se unen para presentar la verdadera historia de la conquista de México, llevados de la mano de Milenis Torres, Premio Nacional de Periodismo en Cuba, y Carlos Luna Escudero, conociendo cada rincón tocado por la ruta de Cortés y entrevistando a los mejores cronistas e historiadores de Cuba y México para llevar hasta su pantalla los pormenores de la conquista de la Gran Tenochtitlan. A 500 años de historia, el documental permitirá conocer todas las escenas y contrastes vividos durante esta famosa travesía y cómo la ambición fue un factor determinante para la victoria española sobre el Imperio Azteca. No se lo pueden perder. Síguenos en todas nuestras redes sociales para saber más detalles del film, que se estrenará en Jalapa y Veracruz en el mes de abril. Frecuencia de radio por internet. Sociedad 3.0 Radio. La radio en conexión con el mundo en conexión con la radio. Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas: www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0.
vuelta, y ahorita en el corte platicábamos con Alfredo, otro problema pues nacional, pero de carácter internacional, valga el contrasentido, ¿no? Resulta que la secretaria de Gobernación, Alfredo, Olga Sánchez, exministra, en este juego de retórica que luego acostumbran los funcionarios públicos, del partido que sean, porque tal parece que la política en México se vuelve ejercicios de retórica. Dice que no hay problema migratorio en México, que el gobierno no está preocupado, sino ocupado en el tema migratorio. Lo cierto es que hemos visto durante las últimas semanas grandes corrientes migratorias para intentar cruzar el país y llegar a los Estados Unidos, que ha generado disturbios, fugas, incluso violencia en las estaciones migratorias del sur del país, concretamente la ubicada en Chiapas, porque pues ahí está la frontera con Guatemala, ¿no? El tema relevante de esto es que ha habido insubordinación, sobre todo de un segmento importante de la migración cubana, de cubanos. Tenemos que poner el tema sobre este tapete con las causas, empezando por las causas de la migración. Las causas de la migración básicamente son dos: cuestiones económicas o cuestiones de seguridad. Los centroamericanos, de los dos. Y el tema de los cubanos, por supuesto, que es el tema económico. Ya platicábamos hace un momento de la aguda situación económica que hay en la isla, Alfredo. Lo cierto es que los que están más alborotados son los cubanos. Ya han regresado a varios cubanos, los han deportado. Ayer me parece que salió un avión también rumbo a Honduras con más de 170 hondureños deportados. El problema es que México está siendo receptor de miles de centroamericanos y de caribeños en su intento por llegar al norte, y que el Servicio de Migración mexicano no está otorgando ni los salvoconductos ni regularizando la estancia de los migrantes aquí. Yo no sé si sea como una medida de retardar lo más posible que lleguen al norte, porque hay acuerdos, aunque la Cancillería mexicana dice que no. Es obvio que hay acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y mexicano para detener o retrasar los flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Y pues es obvio que la economía mexicana no tiene la capacidad para absorber en puestos de trabajo a estos miles de migrantes. Ya quisiéramos los trabajos para los mexicanos y retener nuestra propia migración de mexicanos hacia los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú el conflicto? Pues eso que dice la secretaria de Gobernación, que no están preocupados, sino ocupados. Pues la población mexicana está preocupada. Ellos se ocupan y la población mexicana se preocupa porque estamos observando la forma tan laxa en que han tratado este problema de la migración de centroamericanos, de cubanos, de africanos, de asiáticos por suelo mexicano. Y el gobierno no está haciendo lo que debe hacer, porque viene a complicar el problema económico y el problema de la violencia, de la inseguridad, porque allí encuentran material humano, justamente los agentes del crimen, pues para abastecerse de francotiradores, de gente que venga a matar por 1,000 pesos, etcétera. ¿Cómo va a hacer el gobierno de México para controlar esto? Si ahorita ya se muestran débiles ante el control de esto, porque ni la Secretaría de Gobernación ni la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo lo suficiente para no verse rebasados por ese oleaje tan grande de gente que quiere atravesar el país. Y esto de darles trabajo, no, pues esta gente no quiere trabajar. Muchos de ellos no quieren trabajar, vienen. Recordarás, Carlos, tú que eres muy cercano a la isla caribeña, Cuba, que hace algunos años Estados Unidos abrió en parte la frontera para Cuba. Sí, en los 80, ¿no? Y que el gobierno cubano pues le mandó a toda la basofia que tenía, que ya no tenía. ¿No? Bueno, pues estamos ahora recibiendo lo mismo. Y obviamente, y tiene muchísima razón el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pues ¿cómo vamos a recibir? A ver, tú, México, tienes el control de quién pasa por tu territorio,
No lo hay, no lo tenemos. ¿Cuántos van a ir quedándose en las grandes ciudades y en los campos de México haciendo el mal? Sí. De 100, 10 se dedicarán a trabajar. Los demás no saben trabajar, ¿no? Sí, No vienen a buscar oportunidades se de trabajo. convierte en un problema social severo, Problema ¿no? social, claro, y eso es gracias a este gobierno y a lo mejor también al de Peña Nieto, por supuesto, no es nada más una cuestión de López Obrador, pero es que ahora abrieron indiscriminadamente las puertas. Y les ¿no? prometió empleo. Así es, les ofreció, ¿y dónde les va a cumplir? Si no puede cumplir la población económicamente activa de México, pues menos a la que nos viene de allá, ¿no? Y mira, de verdad que es un tema, como tú dices, ya de seguridad nacional, Alfredo. Es decir, las ciudades veracruzanas, porque el flujo de migrantes, si bien entra por Chiapas, cruza por el estado de Veracruz. Hace un par de días tuvimos ya un ataque a migrantes, donde falleció uno de ellos y 2 resultaron mutilados por el tren, donde se montan la bestia, ¿no? Pero en Veracruz, en el puerto, aquí en Jalapa, en Coatzacoalcos, en las ciudades de Córdoba, Orizaba, se ven ya en las calles, Alfredo, cualquier cantidad de migrantes pidiendo limosna. No vienen a pedir empleo, o al menos yo no les veo con un carteloncito que diga busco empleo de algo. No quieren que la gente les dé recursos para que sigan caminando por en el mejor de los casos, por el territorio nacional y poder llegar a Estados Unidos y declararse, pues de alguna manera, ¿cómo le llaman ellos? Como exiliados políticos, una cosa así, del caso de los cubanos, ¿no? Sí. Pero el hecho en sí significa un problema de seguridad nacional, que está convirtiéndose en un problema económico, que está convirtiéndose también en un fenómeno social que afecta a todas las comunidades por donde pasa el flujo migratorio. Ya tuvimos problemas en Tijuana, donde mucha población ya no quiere a los migrantes. Lo mismo va a ocurrir y está ocurriendo en muchos lugares. En Chiapas hace poco también hubo una manifestación en contra de los migrantes. Nosotros, todos los que hemos tenido la fortuna de conocer otros países, sobre todo Centroamérica y Cuba, sabemos de las dificultades económicas que enfrenta la población, pero eso es responsabilidad de sus gobiernos, no del gobierno de México, ¿no? Eso debería ser, esas manifestaciones que se escapan, que se amotinan, deberían de hacerlo en sus países, no en este territorio. Todo migrante tiene la obligación de respetar las leyes mexicanas, Alfredo, y eso es lo que uno no entiende. Por ejemplo, la última fuga de la estación migratoria, creo que fue ayer, de plano la Policía Federal se hizo un lado, Alfredo. O sea, los dejó pasar. O sea, ya se rebelaron, no había un candado en una puerta, se salen, sí, están desbordadas, se hace un lado, ya ni siquiera interviene para capturarlos, para regresarlos a la estación migratoria. Esa es ya una política o una manera de actuar de un gobierno que, como tú dices, está rebasado por este tipo de fenómenos, y los que, como tú bien apuntas también, Alfredo, al final los que vamos a tener los problemas somos los mexicanos, los que vivimos en este país y que hemos tenido la fortuna de nacer en él. Pero a ver, ¿cómo le va, no? Muy grave, sí, muy grave, muy grave. El gobierno no va a poder, no puede, pues ya está totalmente rebasado, se ve impotente para poder controlar ese oleaje. Es demasiado, ¿no? Sí. Es demasiado, y tienen que controlarlo atrás de la frontera. Ya una vez en México se esparcen por toda la República, así ¿no? Se esparcen por toda la República y están alimentando las filas del crimen organizado. Eso es un problema serio, sí, recordemos el asunto. Son carne de cañón de los grupos delincuenciales, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues mano de obra barata. Sí. ¿No? Mano de obra barata que viene y se va a alquilar porque no tiene para comer y encuentran el camino fácil de hacerse dinero, pues ahí está, en territorio mexicano, auspiciado por el propio gobierno. Sí, el propio gobierno que en nombre de los derechos humanos, ¿no? Pues que pasen, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver el norte de la República y todo el país, no es nada más el norte. Así es. Bien. Pero bueno, hablando de otros temas, Alfredo, sigue
caliente el tema de las camionetas del gobierno que compró el gobierno del Estado. O sea, el lunes pasado, de hace una semana, justamente salió el gobernador a dar una declaración al respecto después de todo el ruido que hizo esos 208 millones de pesos por 160 patrullas, que resultó que finalmente solamente 50 fueron las que se compraron, y las demás 110 fueron arrendadas. Hoy nuestro amigo y colega Hilario Barcelata hace un resumen en su columna de este día con respecto a los costos operativos del arrendamiento de las camionetas, Alfredo, y es superior a que si lo hubieran comprado. Es decir, el argumento fundamental que esgrimió el gobernador Cuitlava García Jiménez fue que como no había dinero porque la administración anterior devastó los recursos públicos, digo, no nada más la anterior, sino las anteriores, ¿no? La de Javier Duarte, la de Fidel Herrera, la de Miguel Alemán, pues dejó sin recursos al estado de Veracruz. Entonces uno no entiende bajo este argumento por qué se prefiere el arrendamiento sobre la adquisición cuando el costo es muy superior por las tasas de interés que aplican las agencias automotrices, ¿no? Entonces queda poco claro, hay todavía mucho que analizar con respecto a este evento, Alfredo. No queda claro para la sociedad, mucho menos para los analistas, por qué de esta decisión. Todos apuntan hacia un funcionario de Cefiplan. Y hoy, otro columnista amigo, Edgar Hernández, Premio Nacional de Periodismo, en su columna de esta semana, de este día, habla sobre la bronca en el DIF, donde se señala que ya está muy próxima la renuncia de la directora del DIF por un problema serio con respecto al manejo de los recursos públicos. Se habla de un desfalco de cerca de 80 millones de pesos. Y otra vez señalan a ese funcionario de la Secretaría de Finanzas y Planeación como el que está atrás. Y otro problema más que se denuncia a través de los analistas veracruzanos: la adjudicación directa de un contrato para la alimentación de los penales en Veracruz. Se habla de más de 160 millones de pesos de adjudicación directa, que por ley no debiera ser, pero a una empresa tabasqueña. Entonces resulta, fíjese, las camionetas se arriendan y se compran en una agencia de Durango, me parece, no veracruzana. Este mega contrato de la alimentación para los reclusorios veracruzanos se hace con una empresa de Tabasco, no veracruzana. El tema del desfalco en el DIF, pues todo pareciera, Alfredo, que estas operaciones cuando menos son poco claras. ¿Cómo ves? Sí, pues son muy poco claras, porque para empezar, a ver, primero, se dijo que se habían comprado las patrullas. Luego, en un impasse, 5 días de discusión pública sobre este asunto, pues yo me imagino que habrán discutido al interior del equipo del gobierno estatal cómo iban a explicar esto, y se les ocurrió el asunto. Este es mi parecer. Pero mandan al gobernador sin parque, claro, ¿no? Claro, pero pues él lo acepta, ¿no? Él lo dice. Bueno, a mi parecer es que ni siquiera hay arrendamiento, sino que trataron de vestir lo que originalmente habían dicho de las compras y que había provocado una reacción pública. Ellos dicen, le buscaron una salida, por eso le buscaron una salida del arrendamiento y resultó peor todavía. Este es lo que yo pienso. La única forma de transparentar esto es a través del testimonio de los documentos. Y no los han subido a la plataforma. ¿Cómo se compró? ¿Cuándo se compró? Si efectivamente hubo solicitud a empresas veracruzanas para que dieran su presupuesto, y a ver en qué modalidad, compra, arrendamiento, etcétera. Tasas de interés, todo, por ¿no? lo pronto nada más especulamos sobre lo que dijo el gobernador, pero el gobernador, como la chimotrufia, dijo primero una cosa y luego dijo otra, y entonces, bueno, pues la única forma es transparentar, que a través del IBAI pues se obligue al gobierno estatal a que transparente con documentos esa operación. Mientras tanto, seguirá en la opacidad
Y esto de honesto, pues quién sabe, ¿no? Precisamente tu columna habla sobre la honestidad, ¿no?, del señor gobernador. Bueno, vamos a un corte comercial y estamos de vuelta con los temas locales. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Bueno, estamos de vuelta, estimado auditorio. Dos temas, Alfredo, resaltaron durante los últimos días en el estado de Veracruz. Primero, los aviadores del COBAEP. A partir de una declaración del secretario de Educación, Jansen, que había más de 200 aviadores en el COBAEP, empezó a desgranarse la mazorca con los nombres de quienes estaban ahí y por qué estaban sin detectarse, porque aparentemente estaban adscritos a comisiones del sindicato, el sindicato principal de este organismo. Y por el otro tema que tiene que ver con la declaración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de que efectivamente hubo tortura a algunos reclusos, concretamente con el antiguo director, con el exdirector de Servicios Periciales de la Fiscalía de la anterior administración, donde el actual fiscal regional por Jalapa, Eduardo Coronel, se metió subreticiamente al penal de Pacho Viejo
para torturar psicológicamente a este señor y hacerlo declarar a favor de los intereses de la administración de Yunes, de la anterior administración estatal, Yunes Linares, el gobernador, para poderle fincar responsabilidad a algunos de los distinguidos huertistas que fueron a pisar Pacho Viejo. Bueno, empecemos con el tema del COBAEP, Alfredo, si así lo tienes a bien. Pues resulta que Marta Montoya, notaria pública en Martínez de la Torre, resulta que varios personajes de la vida pública veracruzana, priistas, todos ellos, pues cobraban en COBAEP. En esta primera declaración del secretario de Educación salió muy alebrestada la secretaria del sindicato de ahí, el principal, y ahora diputada priista de la 65 legislatura, Erika Ayala, a decir que demostrara que efectivamente tenía razón el secretario al decir que estaban comisionados como parte del sindicato de esta señora. Pero luego, en el desgrane de nombres, resulta que el hijo, cuando aún no cumplió 18 años, ya tenía una plaza de tiempo completo como profesor tipo A, con salario casi de 28 o 30 mil pesos, cuando aún no tenía 18 años, ni por supuesto iniciada ninguna licenciatura, ya maestro de tiempo completo. Y las declaraciones de la señora fueron, bueno, pues vamos a esperar los resultados, ¿no? Es decir, le callaron la boca. Yo no sé si es para presionarla políticamente y luego ya se olviden del tema, o efectivamente hay un afán reivindicatorio por acabar con este tipo de lacras que se dieron durante las administraciones priistas y por supuesto también solapadas por la administración de Yunes Linares, porque no es posible que un director general de este organismo no se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Ahora bien, esta circunstancia, Alfredo, de que se destapó en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, pues afecta políticamente a toda la gente que está ahí metida en este esquema de aviadores. Pero aún no le rascan a la Secretaría de Salud, ni en la Secretaría de Educación, ni incluso en la Secretaría de Seguridad Pública, porque se dice que el hijo de la presidenta estatal de Derechos Humanos, Namico, ¿cómo se pide esta señora? Namico, también trabaja ahí en Seguridad Pública. Volvemos a lo mismo, este esquema de componendas le ha dado al traste a los recursos públicos, Alfredo, ¿cómo ves? Bueno, una de las ventajas de la alternancia es esta precisamente, porque se destapa la cloaca necesariamente. Claro, hay más motivaciones de carácter político ideológico que de verdad limpiar esto, porque a cambio de lo que están sacando, pues hay otros que están metiendo, ¿no? Pero sí es bueno. Ahí vemos, ¿no? La parentela. Sí, así es. Ese es lo de COBAEP, por ejemplo. La semana pasada o la antepasada, que Senyacén hacía mención de esto, la idea que me nació es que estaba sirviendo de efecto distractor para la cuestión de lo de las patrullas. Que no sirvió de nada, porque para nada, siguen vigentes. Para nada, ¿no? Porque él decía esto y contestataria, la secretaria del sindicato decía que me lo demuestre, bla, bla. Pero nada más sacaron lo de su hijo y los mariachis callaron, no ha dicho absolutamente nada ella, y quien calla otorga. Esto quiere decir que es cierto. Y esto es un delito, y esto no debe quedarse nada más en la exposición del asunto, ¿no? Sino llevarlo al ámbito de la justicia, judicializarlo, como ahora se le dice, de tal manera que regrese el dinero que cobró sin trabajar, que le quiten los derechos pensionarios, porque imaginen ustedes, este muchacho debe tener 4 o 5 años cotizando en el IPE, o sea, ya tiene derechos de pensión sin trabajar. Y ocurre lo mismo, que hay muchísimos jubilados y pensionados que nunca trabajaron, nunca, en la plaza que les correspondía, y están cobrando ya como jubilados. Sí, terrible, es una sociedad terrible, de un régimen corrupto que el actual piensa extirparlo, pero lo quiere extirpar con más de lo mismo, pues más los va a dar, ¿no? Mucho más, es decir, nos vamos por buen camino. Y es que fíjese usted, estos acontecimientos turbios
que de suyo son verdaderamente groseros para la sociedad veracruzana. Como dice Alfredo, lo que está ocurriendo en esta administración con la parentela de los nuevos servidores públicos, pues es igual o peor, Alfredo, porque ya vimos... Pues sí, porque ahora dicen que es el cambio, ¿no? el cambio y... Para ellos. Pues sí, a favor de ellos, ¿no? Y esto no puede seguir ocurriendo. Definitivamente Veracruz, al votar por Cuitlava García Jiménez y por Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República y como gobernador de Veracruz, la sociedad estaba exigiendo cambios, pero cambios de fondo, Alfredo. No cambios de maquillaje, o no que quítate tú para ponerme yo y lo que tú hacías lo sigo haciendo yo. Este personaje de las subsecretarios de Finanzas Públicas trae ahí arrastrando una fama con respecto a la operación financiera que ha hecho, ¿no? Se habla incluso de que él le propuso al gobernador a todos los que manejan recursos de las dependencias públicas. En el DIF puso a una hija de él, en la Secretaría de Seguridad Pública puso otro personaje, y los demás son gente, pues Ulises, este cuate, el de la Secretaría de Seguridad Pública, el que maneja los recursos, pues tiene también antecedentes que no son claros. Entonces la sociedad dice, bueno, si cambiamos para más de lo mismo, ¿qué sentido tiene, no? Yo pienso que el gobernador Cuitlava García Jiménez, a quienes tenemos la fortuna de conocerlo, que es un hombre honesto, pues, tiene que tomar decisiones, no puede seguir con este manejo poco claro de lo que está ocurriendo al interior de su administración y cómo se destinan los recursos públicos para contratos, para eventos, pues que no tienen claridad, ¿no? Más vale definitivamente, y yo creo que esa es la opinión generalizada de los veracruzanos, tomar las decisiones a tiempo y no volverse dolor de cabeza a la administración de Veracruz para el presidente López Obrador, como hoy un columnista nacional, en un diario nacional, por supuesto, hace precisamente esta reflexión, Alfredo, sobre la administración de Veracruz y sobre la administración de Morelos, porque no podemos soslayar el asesinato que hubo en la plaza principal de Cuernavaca de dos líderes de la CTM, ¿no? Por 5,000 pesos. Es que agarraron al tipejo que cometió los asesinatos. Y esa administración, donde se ha incrementado también las cuestiones de la inseguridad, igual que en Veracruz, pues se están volviendo dolores de cabeza del presidente, Alfredo. Sí, porque además forma parte de su bagaje político y debe ser muy preocupante para el gobernador, para el presidente de la República, que en Veracruz esté ocurriendo esto y ver sobre todo que desde el gobierno no se tiene control, pues prácticamente de nada. No, cada quien hace lo que quiere, tal pareciera, ¿no? Cada quien, incluso al interior de su equipo, el que aparece o los que aparecen, pues no lo están haciendo mal y ya están en el tablero de los cuestionamientos, como este secretario funcionario de la Secretaría de Finanzas, que ya tiene sus ramificaciones, como bien lo apuntas, en otras dependencias, y casi pareciera está haciendo el papel que hace a nivel federal la oficial mayor de Hacienda, que está concentrando todos los elementos administrativos en cada secretaría, de tal manera de ser el todopoderoso en todo el gobierno, el ¿no? Javier Duarte de Fidel Herrera. Así es, eso es lo que dicen. Sí. Y esto no conviene para nada a Cuitlava, sobre todo porque está navegando con la bandera de honestidad. Y él tiene que parecer ser honesto, además, ¿no? Parecer y ser, ¿no? Y desafortunadamente para él y para Veracruz no está pareciéndolo. Está totalmente callado al frente de estas denuncias que ahora se hacen de respecto del DIF. No dice nada. Y ya se le viene acumulando aquello del nepotismo, que nunca se aclaró. Ahora lo de las patrullas y ahora lo del DIF. ¿Verdad o mentira? Bueno, tienen que aclararlo. Claro, tienen que aclararlo, y mientras no lo aclaren, pues entonces no va bien la cosa, y si no va bien en el gobierno nada, pues tampoco para los veracruzanos, ¿no? Es grave. Sí. Oye, y como tema final de este programa, la embestida contra el fiscal ya trascendió
de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace una recomendación con respecto a lo que ellos declaran, ya de acuerdo a su propia investigación, a las declaraciones incluso de la misma Fiscalía, de que hubo tortura contra el ex director de averiguaciones periciales de la Fiscalía, o sí era Fiscalía, Procuraduría era antes, ¿no? De efectos de tortura. Y es un acontecimiento muy serio, porque si realmente esto lo toman, incluso la recomendación va dirigida a la Fiscalía y va dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública, porque sus elementos fueron los que intervinieron en esta en esta tortura, según dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, tal pareciera que este es el clavo para el ataúd del fiscal veracruzano, Jorge Winkler. Y yo no sé hasta dónde tenga fundamento esta circunstancia y sirva para quitarlo del puesto. Lo cierto es que el abogado ¿cómo le dicen? El Peralta de Veracruz. Como la mariposa, ¿no? Algo así le dicen, ¿no? La mariposa monarca, una cosa así, ¿no? Sí, he escuchado que se refieren a él, que ya dijo que va a denunciar ahora ante la Fiscalía Nacional al abogado a Winkler, para poder proceder contra él, porque la tortura es un delito no solamente de lesa humanidad, Alfredo. O sea, motivo suficiente para destituir a Winkler, incluso para fincar las responsabilidades penales. ¿Cómo ves este tema? Pues ya ahí le están echando el resto contra Winkler, pero él obviamente se va a defender porque es la palabra de un indiciado. Así es. De un indiciado, y luego entonces un indiciado con todas las de la ley, ¿no? Las agravantes, porque el señor tampoco es una blanca paloma, claro, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿quién nos puede garantizar quién tiene la razón? Aparte de todo, no fue Winkler el que entró al reclusorio, fue el fiscal encargado el fiscal de Eduardo encargado, Coronel, sí. creo que le llaman. Sí, no fue Winkler, fue el fiscal, según digo, el detenido. ¿A quién le creemos? Por lo demás, bueno, pues aquí empieza otro gran show del abogado Jorge Peralta Reyes. Él es mediático, él litiga en los medios. No gana nada, pero quiere. Bueno, sí gana. No. Bueno, de que gana, sí gana, ¿no? Puede que no le resulte la cuestión legal, pero en cuanto a los dividendos económicos, pues yo supongo que sí le debe ir bueno, muy sí, bien, ¿no? De gratis, ¿no? De gratis no lo hace. O quién sabe, pues como le gusta el show, pues ya tiene otro, ¿no? Ya por lo pronto ya sacó ayer, ya tuvo la oportunidad de aparecer otra vez en los medios, ¿no? Así es. Otra vez en los medios, y ya a partir de aquí, pues todos los días va a venir al café de la parroquia en Jalapa, pues a dar su conferencia de prensa, y los medios tendrán la noticia para el día, etcétera. Lo cierto es que mientras no haya una seriedad en esto, pues no vamos avanzando, ¿eh? Pero el gobierno de Cuitlava, pues ahí tiene otro entre, ya le están echando los restos al fiscal, y si no resulta, pues entonces ya mejor que se den convencidos que firmen la pipa, que formen la pipa de la paz, y pues ya, ¿no? Oye, y tal pareciera que este trascendido de este comunicado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque todavía no se hace público, simplemente se trascendió porque evidentemente la declaratoria fue a estas dependencias públicas, pero también al reo y a sus abogados. Por eso Reyes Peralta pues la hizo circular, pero rapidito, ¿no? Pero tal pareciera que esta declaratoria rebasa con mucho lo que hicieron la semana pasada tanto el secretario de Seguridad Pública como el secretario de Gobierno, de ir a poner a la Fiscalía Federal ubicada aquí en el estado de Veracruz una denuncia contra el fiscal también por esas órdenes de detención. Se habla de más de 150 no liberadas en tiempo y en oportunidad, de la cual el fiscal Jorge Winkler pues simplemente se pitorreó, ¿no? Porque pues va a estar complicado que le comprueben que efectivamente con dolo las guardó, ¿no? Sí, o sea, claro. Va a estar complicado, ¿no? Oye, pero además les lleva la delantera.
porque sí tiene información indiscutiblemente, porque cuando ellos estaban en la delegación de la PG, de la Fiscalía General en Veracruz, él estaba en las oficinas centrales de la Fiscalía. Así es. Sí. Esta es cuestión ya como de policías y de ladrones y a ver quién gana, ¿no? Y ya no sabemos quién milita en cualquiera de esos lados, ¿no? Ya, y mientras pues nosotros aquí mirando este show. La grande, tragicomedia, ¿no?, de la política en Veracruz, ¿no? Es increíble que operadores cuando menos poco eficientes de la administración del gobernador Claudio García Jiménez no hayan podido sustituir al fiscal. Y el fiscal, defendiéndose, pues ha logrado ya estar casi 6 meses en el cargo después del cambio de la administración, que pues ya por lo pronto el ganso se cansó, ¿no? Ya se cansó, ¿no? Ya el secretario de gobierno pues casi ni sale en la foto, ya dio todo. Se habla de un cambio en esa área precisamente. Incluso se habla de un ex-yunista distinguido, que es Enrique Ampudia, que pudiera venir a la Secretaría General de Gobierno, que a mí se me hace muy complicado, muy cuesta arriba, ese tipo de cosas. Ya sabes que cuando hay rumores todo el mundo se quiere vender como la opción, ¿no? No, pues hace 20 días se corrió ese rumor de que venía Ampudia o bien Adolfo Mota, pero pues ya es un chacoteo, ¿no? Lo mejor es, pues ya, yo creo que ya peor ya no nos puede ir. Peor, ¿no? Imposible, ¿no? No es posible, o quién sabe. Pero bueno, pues ya se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por su atención a esta emisión número 209 de La Conjura. Como siempre, tanto para un servidor como seguramente para Alfredo, es un gusto conversar y tocar estos temas de interés público. Nuestro único propósito es ponerle el marco de referencia y que usted tome la mejor decisión, su propio criterio. Muchas gracias por su atención, Alfredo. Nos vemos el próximo lunes. Buenas tardes. Sociedad 3.0 Multimedios presentó